Familia, bienvenidos una vez más a este espacio de reflexión profunda y de verdades que a menudo se camuflan bajo el velo del espectáculo. Gracias por estar aquí un día más, formando parte de esta comunidad que busca ir más allá de los titulares y los juicios preestablecidos. Antes de sumergirnos en la trama que nos ocupa hoy, quiero recordaros lo de siempre, y lo digo con un cariño inmenso. Dadle al botón de suscribirse a Olor a Farándula. Dejad vuestro comentario y, por supuesto, apoyad el vídeo con un like, porque no cuesta absolutamente nada y ayuda muchísimo a que esta familia siga creciendo y podamos seguir desentrañando estas complejas realidades. Y ahora sí, preparaos, porque lo que acaba de suceder en televisión con Anita Williams no es un suceso menor, es un auténtico cataclismo mediático que ha dejado a muchos con la boca abierta y el alma encogida. No estamos aquí para hablar de un simple debate de plató, de una disputa más entre personalidades enfrentadas por egos o rencillas pasadas. No, familia. Hoy venimos a hablar de una persona que, en el vertiginoso lapso de unos pocos minutos, ha sido implacablemente juzgada, cruelmente señalada y virtualmente sentenciada por nombres tan conocidos y venerados en la pequeña pantalla como Terelu Campos, Lidia Lozano y José Antonio León. La escena se desplegó ante nuestros ojos con la implacable frialdad de un tribunal, donde el veredicto parecía escrito antes, incluso de que la acusada pudiera pronunciar una palabra completa. Lo más lacerante de todo fue la escalofriante sensación de que ya no existían los matices, que el contexto se había desvanecido en el aire viciado del plató y que la persona, en su esencia más vulnerable, dejaba de ser escuchada. Frente a las voces tronantes de sus inquisidores, solo se dictaba una sentencia inapellable, como si la humanidad de Anita Williams se hubiese disuelto en la implacable luz de los focos. Anita, en un momento de desgarro que traspasó la pantalla, lo articuló con una claridad dolorosa: «Estamos demasiado juzgados». Y esa frase, familia, esa simple concatenación de palabras, pesa. Pesa con la fuerza de un ancla arrastrada por el fondo marino, reflejando una verdad que para nuestra desazón observamos con creciente frecuencia en el panorama mediático. ¿Crees que esta es una situación aislada o que la televisión ha perdido su rumbo en la búsqueda de la verdad? Antes de continuar, déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y cuál es tu primera impresión al respecto, porque vuestra perspectiva es crucial en este análisis. Esta frase, «estamos demasiado juzgados», se convierte en un eco amargo para tantas personas que atraviesan laberintos complicados, arrastrando sobre sus hombros el peso de problemas personales, cicatrices emocionales y batallas silenciosas por la salud. Y a pesar de este calvario, son brutalmente tratadas como meros personajes de un guión, piezas desechables a las que hay que machacar sin piedad, en un ritual público que se disfraza de entretenimiento. Es una tragedia moderna, una sinfonía de juicio y condena donde la empatía ha sido exiliada. Así que hoy, en este altar de la verdad, que es nuestro canal, vamos a desplegar cada capa de esta dolorosa narrativa, con la calma que exige la profundidad del tema y el respeto que toda persona merece, por encima de su personaje mediático. Diremos las cosas claras, sin ambages ni eufemismos, porque aquí no se trata de defender a nadie a ciegas, de blanquear errores o de justificar lo injustificable. Aquí, familia, se trata de entender, de comprender qué demonios está pasando en este circo mediático y por qué este juicio público, esta guillotina televisiva, empieza a generar un miedo atroz, un escalofrío que cala hasta los huesos de la audiencia. Quedaos, porque lo que viene no es poco, y la verdad, como siempre, tiene muchas caras que merecen ser exploradas. Y aquí, en este punto exacto, es donde la trama se espesa y el verdadero problema emerge con una brutalidad innegable. Lo que presenciamos en el plató aquella fatídica tarde no fue, bajo ninguna óptica, un simple debate, un intercambio de ideas, por acalorado que fuera. Fue, sin tapujos ni eufemismos, un juicio en toda regla, una inquisición televisiva donde la sentencia ya parecía dictada de antemano. Anita Williams, frágil y vulnerable, estaba sentada, intentando con desesperación explicar su versión de los hechos, su perspectiva, su verdad, esa compleja maraña de vivencias que conformaban su relato. Pero frente a ella, erguidos como estatuas de la autoridad mediática, se alzaban tres colosos del universo televisivo: Terelu Campos, Lidia Lozano y José Antonio León. Tres pesos pesados,
cada uno con su bagaje, su influencia y su estilo incisivo, que no dudaron en marcar sentencia antes incluso de que la frase de Anita pudiera ser terminada, cercenada por interrupciones y miradas que la ahogaban. Esa sensación punzante de estar demasiado juzgada no surgió de la nada, no fue una invención de una mente atribulada, sino el fruto amargo de una dinámica implacable. Nació de la forma en que se le cortaba, sin piedad ni consideración, cada vez que intentaba hilar una idea, de cómo se le cuestionaba absolutamente todo, desde sus intenciones hasta sus más íntimos sentimientos. Se invalidaba cada emoción que intentaba expresar, como si su dolor o su arrepentimiento fueran meras estrategias para manipular al público. ¿Puedes sentir la asfixia, la desesperación que esto genera? La televisión se convertía en un laberinto sin salida, donde cada intento de explicarse la hundía aún más en el fango de la incomprensión. Uno de los momentos más desoladores se produjo cuando Anita, con una voz apenas audible, confesó: «Yo ya me he arrepentido bastante entonces. Yo no tengo buen recuerdo de nada. De la actividad, de la situación, ni uno». Su lamento, crudo y sincero, resonó en el plató, pero pareció caer en oídos sordos. La respuesta no se hizo esperar, cargada de una desconfianza preexistente, como si su arrepentimiento fuese una ofensa más. Pero a mí me gustaría mostrar confianza por su parte, porque tú lo habéis generado desconfianza. Le espetaron, negándole incluso el derecho al remordimiento. A lo que Anita, con la resignación de quien sabe que la batalla está perdida de antemano, respondió con una verdad lapidaria: «No para nada. O sea, la desconfianza la tenían ya de serie, y yo ya estaba muy cansada». Una declaración que sellaba su impotencia ante un muro de prejuicios inamovibles. Yo, observando la escena desde la quietud de mi hogar, tuve una revelación escalofriante. Anita no estaba hablando solo por ella misma, por sus errores o sus aciertos personales. Estaba, en realidad, prestando su voz a una legión de personas anónimas que, con la ingenua esperanza de poder explicarse, se sientan en un plató creyendo en la equidad y la escucha. Pero, al final del día, acaban saliendo con más etiquetas que respuestas, con su alma más fragmentada que cuando entraron, convertidos en mártires del espectáculo televisivo. Terelu, con su habitual tono serio y su autoridad inquebrantable, lideraba el interrogatorio. Lidia, con una memoria casi enciclopédica, no dudaba en entrar al trapo con datos y episodios del pasado, desenterrando viejas historias para reforzar el relato del juicio. Y José Antonio, el rematador, asestaba el golpe final con opiniones tajantes que no dejaban margen alguno a la duda o a la réplica. No era una conversación, no había intercambio, ni siquiera una dialéctica en la que las ideas chocaran para generar luz. Era, en su esencia más cruda, una posición de poder abrumadora y desequilibrada, una demostración de fuerza que te dejaba sin aliento. Y ojo, que nadie malinterprete mis palabras. No se trata aquí de defenderlo todo, de blanquear a nadie o de justificar acciones que puedan ser cuestionables. No, se trata de algo mucho más fundamental, de equilibrio. Porque cuando tres voces con tal peso mediático, con tal capacidad de influencia, pesan inconmensurablemente más que una sola, la frágil balanza de la justicia narrativa se rompe en 1000 pedazos. El mensaje, inevitablemente, deja de ser justo, se distorsiona hasta volverse irreconocible. Anita lo articuló con una claridad desoladora. Se siente señalada, se siente observada, con una lupa que no busca entender, sino diseccionar y juzgar. Y eso, nos guste o no, nos incomode o no, traspasa la pantalla con una fuerza inusitada. Aquí, en este análisis, no hablamos solo de la televisión como un mero artefacto de entretenimiento. Aquí hablamos de personas, de seres humanos con sus complejos universos internos, con sus vulnerabilidades y sus tormentos. Y eso, familia, es algo que debemos tener siempre, siempre presente, como un faro que ilumina la oscuridad del juicio público. Hay un momento en particular que a mí me dejó completamente desarmado, familia, un instante que se ancló
en mi mente y me hizo reflexionar profundamente sobre la crueldad inherente a estas dinámicas. Fue cuando Anita, con una valentía digna de admiración, intentó explicar cómo toda esa vorágine mediática, ese escrutinio incesante, le estaba afectando a un nivel personal, en lo más íntimo de su ser, y automáticamente, como si de un resorte mecánico se tratara, la respuesta llegó desde el pasado, un eco fantasma que invalidaba su presente. Da igual lo que estés sintiendo ahora, Anita. Da igual cómo lo estés viviendo hoy, aquí y ahora. Parece ser el mantra implícito de la televisión actual. Siempre, irremediablemente, hay alguien dispuesto a recordarte quién fuiste, qué hiciste o qué dijiste hace años, como si el pasado fuera una condena eterna de la que es imposible redimirse. Esta implacable estrategia anula cualquier posibilidad de evolución, de aprendizaje, de arrepentimiento genuino. Es un bucle temporal del que no se permite escapar, una prisión invisible que se construye con recuerdos ajenos y juicios pretéritos. ¿No te parece una carga inhumana vivir bajo esa lupa constante? ¿Crees que la sociedad permite el error y el perdón o es implacable en su memoria histórica? La conversación se estancó en un pantano de reproches y desconfianza, incapaz de avanzar hacia una comprensión mutua. Anita no estaba pidiendo aplausos, ni siquiera absolución. Estaba pidiendo algo tan elemental y humano como poder terminar una frase sin ser implacablemente interrumpida o corregida, sin que cada palabra fuera desmenuzada y utilizada en su contra. Pero cada vez que osaba abrir la boca, cada vez que intentaba articular una defensa, llegaba una réplica. Una réplica que sonaba más a reproche visceral que a análisis objetivo, más a condena que a búsqueda de la verdad. Eso, familia, desgasta. Desgasta el alma, la voluntad, la capacidad de defenderse. Y se le notaba, vaya si se le notaba. En la tensión de su rostro, en la fragilidad de su voz que a veces parecía quebrarse, en la manera casi protectora en que se encogía en la silla, buscando un refugio que el plató no le ofrecía. No estaba cómoda, no porque careciera de argumentos o de una verdad propia que defender, sino porque el terreno de juego no era neutral. El campo de batalla estaba inclinado y ella luchaba contra molinos de viento con los brazos atados. Aquí es donde, estoy seguro, muchos de vosotros como espectadores conectáis con ella de una manera profunda y dolorosa, porque todos, en algún momento de nuestras vidas, hemos sentido la punzada de ser juzgados sin ser escuchados del todo, de que se nos coloque una etiqueta que nos define y nos aprisiona, y que ya no importa lo que digamos o hagamos después. Es una experiencia universal, una herida compartida que la televisión, con su magnifying glass implacable, multiplica por 1000. En ese universo de cristales y focos, las palabras pesan como losas, los silencios se interpretan como confesiones, y cualquier gesto, cualquier titubeo, se convierte en una prueba irrefutable de culpabilidad. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así, arrinconados por el juicio ajeno? Por eso, cuando Anita Williams, con la voz ahogada por la emoción, pronuncia aquella frase lapidaria de que están demasiado juzgados. Yo no lo percibo como una excusa barata, como un intento de evadir su responsabilidad. No, en absoluto. Yo lo veo como un desahogo desesperado, un grito de auxilio, la voz de alguien que siente que el foco, lejos de iluminar su verdad, solo sirve para cegarla, para deshumanizarla. Y esa sensación, nos guste o no, se proyectó y se mantuvo, persistente y palpable, durante todo el bloque televisivo, un velo de tristeza y frustración que cubrió la pantalla y seguramente el corazón de muchos de vosotros. Y entonces, familia, justo cuando la tensión parecía haber alcanzado su punto de ebullición, cuando el aire en el plató se había vuelto tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo, llegó el punto de inflexión. Fue el instante exacto en que Anita Williams, aquella mujer acorralada por el escrutinio público, decidió no quedarse callada, rompiendo el guión no escrito de la sumisión televisiva. Con una valentía que cortaba la respiración, verbalizó algo que muchísimas personas piensan en la intimidad de sus hogares, pero muy pocas se atreven a pronunciar en el ojo de la tormenta mediática. Ella, con la voz cargada de una verdad que le quemaba por dentro, expuso sin ambajes su más profunda convicción, que el juicio ya estaba dictado, que la sentencia ya había sido pronunciada mucho antes de que ella se sentara en aquella silla fría del plató. Sentía, con una certeza inquebrantable, que su nombre,
Su historia previa, el peso de sus decisiones pasadas, pesaba infinitamente más que cualquiera de las palabras que intentaba pronunciar en el presente. Y en ese preciso momento, el ambiente, que ya era espeso y cargado, se volvió aún más denso, casi irrespirable, con una electricidad palpable que recorrió cada rincón del estudio. Porque cuando alguien se atreve a salirse del libreto establecido, cuando un invitado señala directamente la dinámica viciada y preestablecida del plató, la incomodidad se vuelve brutal, casi insoportable para quienes manejan los hilos. Es como si se rompiera un espejo en 1000 pedazos, revelando la farsa detrás del brillo. La máscara del debate se caía, dejando al descubierto la verdadera naturaleza del espectáculo, que no era otro que un juicio implacable. ¿Crees que este tipo de revelaciones son importantes para la salud de la televisión o solo añaden más leña al fuego? Terelu, con su sempiterna autoridad y su intento de mantener las riendas del discurso, procuró restaurar el orden, de redirigir la narrativa hacia los cauces preestablecidos. Lidia, siempre incisiva, insistió en que las preguntas, por duras que fueran, eran absolutamente necesarias para la transparencia y la verdad. Y José Antonio, con su aplomo característico, reforzó la idea inamovible de que en televisión todo, absolutamente todo, se analiza, se disecciona y se expone sin piedad. Y sí, es cierto, esa es una premisa fundamental del periodismo y la comunicación. Sin embargo, familia, y esto es crucial, una cosa es analizar con rigor, con una mente abierta y una voluntad genuina de comprender, y otra muy distinta, abismalmente diferente, es sentenciar. Sentenciar sin haber escuchado por completo, sin haber ponderado el contexto, sin haber permitido el desahogo del alma. Yo, como espectador atento y crítico de esta vorágine, noté que en ese instante crucial ya no se hablaba de hechos puros y duros, de realidades inmutables. No, la conversación se había desviado hacia el pantanoso terreno de las percepciones, de las intenciones atribuidas, de lecturas personales que, a menudo, carecen de un soporte sólido y objetivo. Anita, en medio de aquel torbellino de acusaciones veladas y juicios sumarios, aguantó con una fortaleza que muchos no le hubieran atribuido. Respiró hondo, como si cada bocanada de aire fuera un acto de resistencia, y siguió adelante, dando la cara ante el tribunal implacable que se había formado a su alrededor. Y eso, familia, dice mucho de la persona que es, porque no se levantó abruptamente, no se fue del plató en un arranque de desesperación, ni montó un numerito dramático para acaparar la atención, tácticas a las que muchos otros hubieran recurrido en su lugar. Ella eligió quedarse, eligió resistir con la cabeza alta y la dignidad intacta, aunque sabía en lo más profundo de su ser que el terreno no le era favorable en absoluto. Se quedó para dar la cara, para explicarse, para intentar ser escuchada en medio del estruendo. Eso, para mí, es un punto esencial que debe ser dicho en voz alta y clara, porque en un medio donde muchos optan por el victimismo fácil o el ataque frontal, ella eligió un camino diferente, el de la resistencia silenciosa y la búsqueda de la comprensión. Su postura fue un faro de humanidad en un mar de agresividad, y ahí es, precisamente, donde el verdadero poder reside y donde el espectador, con su mando a distancia en la mano, decide. No lo hace el plató con sus luces cegadoras, no lo hace la mesa de colaboradores con sus veredictos inapelables, lo hace la persona que está en casa, la que observa, la que siente y la que, con su juicio íntimo, otorga o retira su credibilidad. Y yo creo, con una convicción profunda, que más de uno de vosotros, más allá de los aciertos o errores de Anita, entendió que nadie, absolutamente nadie, merece ser aplastado, demolido y pisoteado en nombre del espectáculo, en aras de la audiencia. Y cerramos, familia, con la reflexión más profunda y trascendente que a mí me deja todo este lamentable episodio. Porque lo de Anita Williams no es una historia que vaya solo de ella, de sus circunstancias particulares o de sus errores pasados. No. Esta historia es un espejo, un reflejo crudo y descorazonador de cómo se construyen los relatos en la televisión actual, de cómo se manipulan las narrativas para satisfacer una sed insaciable de morbo y controversia. Va de cómo algunas personas, una vez que han tropezado, cargan con una mochila de por vida, un lastre de juicios y etiquetas que no se les permite soltar nunca. Da igual lo que hagas hoy, da igual cuánto hayas avanzado, cuánto te hayas arrepentido o transformado.
Siempre habrá un ayer, listo y preparado para golpearte, para recordarte tu transgresión, para impedir tu redención. Es una condena perpetua dictada por la memoria colectiva del medio. Terelu Campos, Lidia Lozano y José Antonio León, con su peso mediático y su estilo, representan una forma de hacer televisión que muchos conocen y cada vez más otros tantos empiezan a cuestionar. No porque no tengan el legítimo derecho a opinar, a criticar o a preguntar con contundencia, pues eso es parte de su labor. El problema surge cuando, a veces, y de forma sutil, pero devastadora, se confunde la autoridad que les otorga su posición con la verdad absoluta, con la infalibilidad de su juicio. Y eso, familia, es intrínsecamente peligroso, porque cuando el plató, ese espacio diseñado para el debate y el intercambio de ideas, se transforma en un tribunal implacable, se pierde la esencia misma de lo que debería ser una conversación honesta y constructiva. La esencia del debate se ahoga en el griterío y la pretensión de poseer la única verdad posible. Anita Williams lo pronunció con la amargura de quien ha sentido el peso de 1000 miradas. Están demasiado juzgados. Y puede que esa frase moleste, que incomode, que genere rechazo en aquellos que prefieren mirar hacia otro lado. Pero precisamente por eso es una frase tan poderosa, porque pone un espejo implacable delante de todos, del programa que produce el contenido, de los colaboradores que participan en él y sí, también de nosotros como espectadores. Nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. ¿Escuchamos para entender genuinamente o escuchamos solo para confirmar lo que ya creemos saber? Yo, personalmente, me quedo con esa pregunta, con esa incómoda reflexión, con la sensación palpitante de que esta historia, la de Anita Williams y la de tantas otras víctimas de la televisión tribunal, no termina aquí, sino que es un capítulo más en una saga interminable. Pero también me quedo con la certeza inquebrantable de que cada vez más gente, cada vez más espectadores conscientes empiezan a notar cuando una balanza está desequilibrada, cuando el peso de la opinión se impone a la justicia del contexto. Y eso, tarde o temprano, ineludiblemente, se refleja en la audiencia, en el sentir colectivo. Así que ahora la palabra es vuestra, familia. Decidme qué habéis visto, qué habéis sentido al presenciar este episodio y de qué lado, si es que lo hay, os encontráis en este complejo tablero de ajedrez mediático. Aquí, en Olor a Farándula, abrimos el debate de par en par, pero siempre con respeto, con la cabeza fría y sobre todo con humanidad. Porque detrás de cada personaje, de cada nombre que brilla en la pantalla, hay una persona, un ser humano con su propia historia y sus propias cicatrices. Y eso, bajo ninguna circunstancia, se debería olvidar nunca. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para que sigamos explorando juntos este